Buenas tardes para todos, buen mediodía para todos. Es un gusto recibirlos en otra actividad de Teleclínica ECO para América Latina. En esta oportunidad es una teleclínica de COVID prolongado y en esta ocasión va a presentar la doctora Carolina Ayelén Nardi, que es reumatóloga argentina. Ella reside en la ciudad de Bariloche, nos estaba diciendo recién, y es integrante de la unidad de investigación de la Sociedad Argentina de Reumatología, la SAR. Bueno, han hecho un registro súper interesante de COVID prolongado en enfermedades autoinmunes sistémicas y reumatológicas, y hoy va a compartir con nosotros parte de este registro y parte de la experiencia que han ido recabando para que entre todos podamos aprender de este interesante registro y de este tema tan interesante y tan desafiante. Así que, sin más, le agradezco, le doy la bienvenida, les agradezco a todos las reglas de participación. Tienen traducción simultánea del español al portugués y del portugués al español. Abajo, donde dice interpretación, pueden elegir. Y por hacer uso pueden mandar preguntas al final de la presentación por el chat, o bien hacerlo levantando la mano también cuando les demos la oportunidad. Les agradezco a todos que tengan la cámara encendida y el micrófono apagado también para evitar interferencias. Así que sin más, volviendo a agradecer a Carolina, le damos la palabra para que comience su presentación. Hola, buenos días, buen mediodía para todos. Primero que nada agradecer la invitación a este proyecto que la verdad que por lo que estuve viendo está muy bueno. Al doctor Álvaro Danza, que fue el que me invitó, y bueno, a todos los coordinadores del proyecto. Como les decía recién, la idea es hablar un poquito acerca de COVID prolongado en pacientes con enfermedades autoinmunes, y para eso les traje datos del registro SARS-CoV, que es nuestro registro nacional de pacientes con enfermedades reumáticas e infección por SARS-CoV-2. Es un registro estratégico de la Sociedad Argentina de Reumatología, liderado por la unidad de investigación, que comenzó en junio del 2020, cuando todavía, mejor dicho, en junio del 2020 comenzamos el reclutamiento de pacientes, pero bueno, el proyecto empezó a principios de ese año, cuando todavía no conocíamos demasiado acerca de la intensidad y cómo los pacientes con enfermedades inmunomediadas se veían comprometidos en medio de la pandemia. Entonces, el objetivo principal fue conocer las características sociodemográficas y clínicas y la evolución de la infección por SARS-CoV-2 en este grupo de pacientes, investigar cómo los tratamientos inmunosupresores podían o no tener algún efecto en este desenlace, ver si aparecían manifestaciones clínicas inusuales o atípicas en estos pacientes, ver si estos pacientes se recuperaban. Y además, uno de los objetivos que tuvimos con este registro fue colaborar con el Registro Internacional COVID-19 Global Rheumatology Alliance, que por si no lo han escuchado hablar, es un registro muy grande. En realidad, en lo que es en la comunidad reumatológica, se armaron dos grandes registros internacionales. Uno es el COVID-19 Global Rheumatology Alliance, que involucra a casi todos los países del mundo, excepto Europa, que armó su propio registro, y después combinamos datos. Y bueno, de este gran registro fue el que surgió, entre otros trabajos, aquel que desmitificaba el uso de la hidroxicloroquina como herramienta profiláctica para evitar la infección por SARS-CoV-2. Este es el diseño de nuestro registro. Cuenta con dos visitas, una visita basal y una visita a 12 meses. En la visita basal, la cual, como les decía, comenzamos el reclutamiento en junio del 2020, se invitó a todos en realidad a todos los reumatólogos de la Argentina, miembros de la Sociedad Argentina, a sumarse como investigadores y recolectar datos, ya sea al momento de conocer a un paciente con infección actual o con una infección pasada, recolectar datos acerca de la infección misma, forma de diagnóstico, em, si saben más o menos cómo fue que se contagió,
la evolución de la infección, si tuvo complicaciones, si recibió algún tratamiento, siempre y cuando la infección fuera confirmada, es decir, que tuviese un PCR positivo o una test serológico positivo. Esto lo aclaro porque me imagino que en los países de ustedes pasó lo mismo y en algunos momentos hubo dificultad para acceder a los test diagnósticos y en algunos momentos de mucha circulación viral, el diagnóstico epidemiológico también era posible. Pero nosotros para, digamos, tener más seguridad o una mejor calidad de los datos, lo que hicimos fue ingresar al registro solamente pacientes con diagnóstico confirmado. Los pacientes eran seguidos por 12 meses y posteriormente evaluábamos la recuperación, si había requerido algún otro tratamiento, si posteriormente había recibido la vacuna. Eh, y esto, digamos, todavía estamos recolectando algunos datos. En la actualidad tenemos un total de 3.095 pacientes reclutados por 142 investigadores de todas las provincias de nuestro país, o sea, realmente hay representación de todas las patologías y de todos los lugares de nuestro país. Esto nos permitió tener conocimiento de datos locales. Yo no ahondé mucho ahora en otros trabajos previos, pero si quieren después lo podemos discutir. Buscamos factores de riesgo, diferencias entre las olas de infección, así que si quieren eso podemos discutir más tarde. Esto también, este registro junto con un registro hermano que tenemos, que es el registro SARS-CoV-2, que acerca de la vacunación de estos pacientes, nos permitió tomar contacto con el Ministerio de Salud e incluir a estos pacientes en el plan estratégico de vacunación para COVID, porque al menos en nuestro país, cuando comenzó la vacunación a fin de 2020, estos pacientes con enfermedades autoinmunes no estaban incluidos y fueron incluidos recién 5 o 6 meses después, ya que no había datos, digamos, ningún clinical trial había incluido a estos pacientes y por eso es que con datos de vida real hemos podido incluirlos más adelante. Como les decía, colaboramos con COVID Global Rheumatology Alliance y actualmente estamos haciendo un trabajo colaborativo con México y Brasil, que tienen registros similares. Ya tenemos una publicación acerca de factores relacionados con mortalidad y ahora ya en breve estaremos publicando otro de cómo afectan los factores socioeconómicos en la mortalidad relacionada a la infección por SARS-CoV-2. Para digamos, este análisis que les traje hoy acerca de COVID prolongado, pues, realizamos un estudio observacional, incluimos datos de ambas visitas, de los que teníamos los datos, con un periodo de reclutamiento desde junio 2020 a junio 2023, y de los 3.000 pacientes incluidos en el registro, excluimos a 388 porque o tenían la visita basal incompleta, o las fechas eran inconsistentes, o no sabíamos cómo había terminado, cómo había sido el desenlace de la infección. Y para este análisis, entonces, incluimos 2.700 pacientes. Hicimos un análisis descriptivo y después utilizamos diferentes test de asociación para ver justamente la asociación entre los diferentes factores y factores sociodemográficos y clínicos en el desarrollo de COVID prolongado y posteriormente un análisis multivariado con regresión logística múltiple. Esta es la población que estudiamos, les decía, 2.777 pacientes con enfermedad reumática inmunomediada y no inmunomediada, que recibieron o que tuvieron infección por SARS-CoV-2 confirmada. En relación al tipo de pacientes que nosotros los reumatólogos solemos ver, es frecuente encontrar esto, una gran predominancia del sexo femenino por el tipo de patologías inmunomediadas y su relación con el sexo femenino, una edad media de aproximadamente 50 años, un poco menos de la mitad tenía algún tipo de comorbilidad, y dentro de las enfermedades más frecuentes, y esto es lo que solemos ver en el consultorio nosotros, artritis reumatoidea, lupus, artrosis y otras enfermedades inmunomediadas. El resto no las puse en esta tabla porque, bueno, menos del 5%, pero realmente de todo tipo de patología. Al momento de la infección, la mayoría de ellos se encontraba en remisión o baja actividad de la enfermedad, es decir,
enfermedad inmunomediada estaba medianamente controlada al momento de la infección, y un 30% utilizaba glucocorticoides, un dato no menor sabiendo que esto se asocia o se ha asociado en todas las cortes que se han analizado de pacientes con enfermedades inmunomediadas a mayor severidad de la infección. El 30%, un poquito más, utilizaba metotrexato, la droga que más utilizamos nosotros, teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes tenían artritis reumatoidea. Había un grupo pequeño que utilizaba micofenolato, azatioprina, ciclofosfamida, o sea, inmunosupresores más fuertes. Y dentro de lo que son los biológicos, cabe destacar un 2% de rituximab, otra droga también relacionada con un peor pronóstico de la infección, y casi un 5% inhibidores JAK, con esta dualidad, con datos inconsistentes en cuanto a qué pasa con los pacientes que venían en tratamiento con JAK, pero sí buena evolución, bueno, algo parecido a los glucocorticoides, buena evolución cuando los tratamos en el momento agudo. En nuestro registro, la mayoría de los pacientes, casi un 95%, presentaron síntomas relacionados con la infección aguda. Nosotros tenemos realmente una sobrecategorización de una infección sintomática. Los síntomas más frecuentes: fiebre, tos, cefalea y malestar general. Y en general, la duración de los síntomas presentó una mediana de 13 días. En este grupo, el 22% requirió hospitalización, un 6% ingreso a unidad cerrada y el 4% falleció en el momento agudo por la infección por SARS-CoV-2. Se registraron también algunas complicaciones, como síndrome de distrés respiratorio del adulto en el 5% de los pacientes, seguido por sepsis en el 2%. Otras complicaciones como miocarditis, trombosis, tormenta de citoquinas y coagulación intravascular diseminada fueron menos frecuentes. Y para definir entonces a estos pacientes, ver la evolución de los pacientes, nosotros sabemos que la mayoría de los pacientes que presentan síntomas resuelven la infección aguda, resuelven esos síntomas en las primeras 4 semanas. Sin embargo, hay un grupo no menor que persiste con síntomas a lo largo del tiempo. Según las guías NICE, aquellos que presentan síntomas entre 4 y 12 semanas, se lo conoce como ongoing COVID, y más de 12 semanas, y esto coincide con lo que estipula CDC y la Organización Mundial de la Salud, más de 12 semanas se considera post-COVID. Estos dos periodos también reciben el nombre de long COVID. Y por la cantidad de pacientes que nosotros teníamos, decidimos ir a buscar long COVID para no perder datos. En nuestro grupo, entonces, encontramos que un poco más del 80% resolvió su infección en las primeras 4 semanas, recordando que un 4% de ellos falleció en este periodo. Un 14% desarrolló ongoing COVID y un 2% post-COVID. Esto nos da un total del 18% long COVID. Cabe destacar que un grupo, por el manejo, por cómo estaban las fechas cargadas en los datos, no pudimos establecer a cuál de estos dos grupos pertenecían, pero sí sabemos que presentaron long COVID porque los síntomas duraron más de 4 semanas, ¿sí? Un 1,5% aproximadamente. Y estos son los síntomas persistentes que reportaron los pacientes. Los síntomas más frecuentes fueron aquellos relacionados con el sistema respiratorio, siendo la disnea el síntoma mayormente reportado, seguido por la tos. Posteriormente vemos que un 28% de los pacientes reportaron alteración o síntomas generales, siendo la fatiga el síntoma más frecuentemente reportado, casi en un 20%, y esto es similar a la disnea, ¿sí? Las mioartralgias en un 12%. También un 12% reportó alteración de la vía aérea superior de manera persistente, con compromiso del olfato y del gusto mayormente. Alteraciones neurológicas, incluyendo cefalea y alteraciones cognitivas. Síntomas cardiovasculares, un 3%, gastrointestinales y psiquiátricos, un 1% respectivamente. Cuando hicimos este análisis univariado que les contaba previamente, vimos que los pacientes que desarrollaron long COVID eran más añosos,
eran con mayor frecuencia caucásicos, presentaban con mayor frecuencia comorbilidades, y para nosotros, los reumatólogos que solemos ver a estos pacientes con fibromialgia, y también, digamos, son seguidos por otros especialistas, vimos también que aquellos que tenían diagnóstico de fibromialgia antes del diagnóstico de la infección tenían más frecuencia de desarrollo de síntomas prolongados. No encontramos asociación con el sexo, con la cobertura médica, con el nivel socioeconómico, con el tiempo de evolución de la enfermedad, la actividad de la enfermedad reumática y los tratamientos recibidos. Pero sí vimos que aquellos pacientes que desarrollaban long COVID habían tenido una infección aguda más severa. Obviamente ninguno de los pacientes con long COVID tuvieron un curso asintomático, pero cuando vemos que, y teniendo en cuenta la escala ordinal de la Organización Mundial de la Salud para estratificar la severidad de la infección, vemos que con menor frecuencia habían presentado un curso ambulatorio, y sí con mayor frecuencia habían presentado una hospitalización leve o una hospitalización de tipo severa, contemplando a esta aquella que requiere al menos oxigenación por dispositivo de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, invasiva, ECMO, como, digamos, criterios de severidad de la infección. En el análisis multivariado, cuando armamos modelos justamente para analizar cómo todas estas variables se comportan para ver el outcome final, que era desarrollo de long COVID, vimos que ciertos síntomas en la infección aguda se relacionaron con el desarrollo o con la persistencia de síntomas. La disnea, la anosmia, el dolor torácico, la tos, la fiebre, las mialgias y la diarrea, como parte de esa sintomatología inicial, se relacionaron con una persistencia de los síntomas o con el desarrollo de long COVID. Y nuevamente la fibromialgia. Aquellos pacientes que tenían fibromialgia presentaron 2 veces o un poco más de 2 veces más chances de desarrollar long COVID. Entonces, como conclusión, en esta corte de pacientes con enfermedad reumática e infección confirmada por SARS-CoV-2, 2 de cada 10 pacientes desarrollaron síndrome long COVID. La fatiga y la disnea fueron los síntomas prolongados más frecuentes, y los pacientes que presentaron esta condición tuvieron COVID agudo más severo. Bueno, me tomo 1 minuto para agradecer en realidad a todo el equipo de la Sociedad Argentina de Reumato y de la unidad de investigación, que realmente esto fue un esfuerzo en equipo. La mayoría de estos datos se recolectaron en pandemia y en situación extrema. Acá tuvimos un aislamiento muy prolongado, y todos los investigadores que la verdad que trabajaron un montón durante este periodo que fue complicado. Y les agradezco a ustedes por la atención. Les dejo la web donde tenemos todos nuestros datos acerca de este registro, y obviamente mi email por si quieren contactarme o les queda alguna duda más adelante. Y quedo a la espera de preguntas si tienen por ahí. Gracias, Carolina. Felicitaciones por la presentación. Estuvo excelente, precioso el registro realmente. Felicitaciones a ti y al grupo de investigación, a Rosario Quintana, a Guille, a Leandro Sino. Realmente tiene un grupo muy lindo y que hace cosas muy valiosas. Y además, los colegas argentinos, especialmente los colegas reumatólogos, tienen la cultura de reportar y de cargarlo. Y eso nos da un plus, o les da un plus muy importante, porque se tiene información muy valiosa. Los datos son muy interesantes. Quería preguntarte, porque capaz que no lo entendí adecuadamente, claramente los que tienen la quinta parte de estos pacientes que tuvieron COVID van a tener un post-COVID, un long COVID, perdón, long COVID es el término correcto, porque no vamos todo, y los que estuvieron hospitalizados y en condiciones de mayor gravedad son los que están más propensos a tener. Por otro lado, te iba a preguntar, ¿hay alguna asociación con alguna enfermedad
reumatológica que se haya asociado, no es más prevalente en el lupus, más prevalente en la R, más prevalente en ninguna particular. Y segundo, con algún tratamiento en particular, tampoco, ¿no? No No, se observó eso. con lo que son las enfermedades, solo encontramos asociación tanto en el uni como en el multivariado, es decir, que a pesar de ajustar el modelo a posibles confundidores, Con la persistió. fibromialgia, sí, La sí. asociación es con la fibromialgia. Y con respecto a los tratamientos, no encontramos ninguna asociación, quizás sí una tendencia con ciclofosfamida y rituximab, no llegó a ser significativo, el N de pacientes era muy chiquito, con lo cual Era la chiquito, posibilidad de claro. encontrar la fuerza, el poder del estudio para encontrar asociación era pobre, pero está relacionado, yo creo, de manera indirecta con que estos pacientes tienen peor pronóstico de la infección y como vimos, aquellos que tenían peor pronóstico de la infección también tenían mayores probabilidades de desarrollar síntomas de manera prolongada. Naturalmente, sí, sí. Uno esperaría, lógicamente, como eso que tú decís, los que tienen enfermedades más severas y en consecuencia enfermedades autoinmunes o reumatológicas más severas y en consecuencia tienen mayor carga de tratamiento y en consecuencia mayor carga de corticoides, uno esperaría que esos son los que se presentan más graves y al mismo tiempo son los que a largo plazo presentan mucho más COVID, Exacto. pero bueno, es una asociación que no es fácil de demostrar, lógicamente. Se desarrolló para la fibromialgia, que es algo esperable si se quiere. Este, y bueno, y también confirmaron la prevalencia alta, la frecuencia alta de disnea y fatiga, que si se quiere también es un síntoma medio que se superpone a veces también, vamos a decir la verdad, porque es fácil de discriminar la fatiga de la disnea, pero que es lo que vemos en la práctica para pacientes que no tienen enfermedades autoinmunes, o sea, realmente es un síntoma persistente. Llamó la atención Exacto. que de los síntomas neurológicos acá se ha reportado mucho, los síntomas neurológicos, la cefalea y todas las alteraciones, digamos, Cognitiva. olfatorias, ¿sí? Ah. Y cognitivas. Me llamó la atención que no había nada de eso de que lo que la gente llama como nube o neblina intelectual, capaz que está englobado dentro del deterioro cognitivo, ¿no? Sí, está incluido, digamos, en realidad, viste, cada paciente lo refiere de manera distinta. Eso De fue un manera distinta, claro. trabajo Y de ver cada deterioro reporte cognitivo en es una cosa particular. grande también, claro. Exacto, y lo englobamos dentro de alteraciones cognitivas. Esa nube, Ok, esa ese nube, trastorno en la concentración. exacto, exacto, esa dificultad para concentrarse y esa sensación de no estar alerta, lo suficientemente alerta para las actividades de la vida diaria. Ok, ok, eso está englobado dentro de alteraciones cognitivas. Ok, lo suponía, pero quería corroborar. Bueno, me pareció excelente realmente. Muchísimas gracias, Carolina. Este, tenemos varios colegas participando e incluso está la coordinadora o una de las coordinadoras de las teleclínicas ECO, porque ECO tiene como varias sucursales, digámoslo así. Esta es una sucursal. Otra sucursal es la de enfermedades autoinmunes, que coordina la doctora Consani con el doctor Facal, que también está conectada. O sea que si quieren hacer una pregunta, bienvenida Sandra, a Sandra Consani, para lo que consideres conveniente. Y Hola María Pía, Álvaro. te doy la palabra a ti, que es la otra Ah, coordinadora del FIOCRUZ. ah, per- No, no, Sandra, adelante si querés. Sí, 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 adelante, por favor, perdón, perdón. no, es que disculpen que no ponga la cámara, pero tengo una, digamos, poca conexión, entonces, bueno, primero que nada, felicitarlas porque me parece un trabajo espectacular. Yo creo que uno tiene que tener sus propios números, que siempre decimos, ¿no? La epidemiología del lugar es muy importante, ni que hablar en enfermedades autoinmunes. Acá en Uruguay estamos todavía un poco lejos de eso, muy a nuestro pesar, a pesar de que estamos por lo menos con la intención de hacerlo, con varios de los equipos de acá de Uruguay, de los que hacemos enfermedades autoinmunes. Bueno, un número que me parece muy interesante. Yo quizás me conecté un poquito más tarde, entonces de esos 142 investigadores, le hago algunas preguntas, así ella después las contesta, la doctora. De esos 142 investigadores eran de toda Argentina, que quizás no llegué a ver la distribución, sobre todo porque me interesa compararnos, nosotros somos más parecidos, ¿verdad?, a Buenos Aires. Entonces me parece también interesante eso, solo para conocer, para podernos comparar en algún momento también.
Y después algunas cosas que es un poco más que no es número, sino un poquito de la práctica diaria que nos ha pasado sobre todo, de ese pequeño porcentaje que tuvieron de Sjögren, que no llegué a leerlo, pero eran algo así como 158 pacientes, y no vieron que esos pacientes que habitualmente tienen astenia quedaban con más astenia, que es lo que por lo menos hemos vivido en la práctica diaria. Más que astenia, ya a esta altura creo que es un síndrome de fatiga crónica, más allá de que no tienen fibromialgia, ¿no? Y lo otro, si pudieron comparar esos pacientes que decía OA, que supongo que son pacientes sin enfermedad autoinmune, es decir, que eran reumatológicos no inmunes, si pudieron comparar los dos grupos también en las complicaciones, capaz que me lo perdí, pero no, si pudieron comparar esos dos grupos de los inmunológicos con los no inmunológicos con respecto al long COVID. Bien, primero, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Primero no se tiren abajo porque ustedes tienen también el registro BioBazar, ahora estamos trabajando también en eso, hicimos un trabajo combinado con varios países, así que también tienen un equipo de investigación ahí que está bueno. Arranco con las preguntas. La primera era lo de los 142 investigadores. Sí, son de todos realmente tuvimos convocatoria en todas las provincias de la Argentina, pero obviamente por la distribución poblacional y la distribución de reumatólogos en la Argentina, la mayoría de ellos estaban ubicados en Capital y Gran Buenos Aires, digamos, lo que es el AMBA en Buenos Aires, y en las grandes ciudades, Córdoba, Rosario. Así que, digamos, dentro de lo que es la población como comparación con Uruguay, yo creo que es somos bastante parecidos en muchas cosas. Con respecto al Sjögren, sí, un 5% más o menos de los pacientes de esta corte tienen Sjögren. Cuando hicimos el análisis uni y multivariado no nos dio asociación con el desarrollo de síntomas prolongados. Dos cosas, o sea, algo principal es que el N tampoco era tan grande, entonces, bueno, quizás no pudimos encontrar asociación, pero sí es algo que vemos habitualmente, ¿no? En la consulta, sobre todo porque muchos pacientes con síndrome de Sjögren tienen fibromialgia asociado. Entonces, bueno, digamos, quizás no hay relación con el síndrome de Sjögren per se, pero sí con estos síntomas que tienen acompañados, como esta superposición que tienen con la fibromialgia, con estos síntomas de fatiga crónica o dolores generalizados, sí podría estar relacionado digamos, con esa parte de su enfermedad y no con el síndrome de Sjögren per se, o sí lo está, pero que el poder de nuestro estudio no haya podido detectarlo. Y con respecto a la artrosis, ahí el número que está ahí marcado, que era cerca del 10%, en realidad hace referencia a la artrosis en general, teniendo en cuenta que muchos pacientes con enfermedades autoinmunes también tienen artrosis. Pero si hicimos una comparación, perdón, en lo que es lo COVID no encontramos diferencia, pero sí tenemos un estudio previo en el cual vimos la evolución de los pacientes con versus aquellos sin enfermedad inmunomediada, y encontramos una leve diferencia en lo que es la mortalidad, pero también tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tienen este tipo de enfermedad no inmunomediada, este tipo de enfermedad degenerativa, en general son pacientes más añosos, con comorbilidades, y eso te equipara bastante la balanza con la enfermedad inmunomediada. Sin embargo, en el multivariado tampoco encontramos diferencias cuando fuimos a ver ni la mortalidad ni la hospitalización. Tener o no la enfermedad inmunomediada no modificó, cuando se lo ajustó por los diferentes confundidores, no modificó la evolución de la infección. Creo que contesté todo, ¿no? Sí, Sí, perfecto, gracias, Carolina. perfecto y clarísimo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Gracias. Carolina. Muchas gracias, Sandra, por las preguntas también, muy interesantes. Y ahora le iba a dar la palabra, perdón, a María Pía, que hoy la dejé adelante. María Pía es una colega infectóloga del Instituto Fiocruz, así que ella va a hablar en portugués y debemos usar la traducción.
Vou falar em português, apesar de gostar muito de Voy a praticar. hablar portugués a pesar de que quisiera practicar mi español con ustedes, pero voy a hablar portugués para poder representar y si no, además los brasileños se sienten inhibidos de participar. Primero quería felicitarte por el excelente trabajo, muy bueno ese trabajo que pudieron hacer en el medio de la pandemia y luego dándole seguimiento a a los pacientes y me hizo sentir muy feliz ver que hubo colaboración con México y Brasil, a pesar de que nuestro hospital se dedica a la parte infectológica, no hace acompañamiento, no hace seguimiento de reumatología, pero me dio curiosidad de cuáles fueron nuestros colegas de Brasil que participaron con ustedes en la colaboración. Esa es una de las curiosidades que tengo. Y quisiera saber si ustedes lo interrumpieron o siguen haciendo el seguimiento para seguir más pacientes y buscar generar más datos vinculados. O sea, si no hubo significancia en algunos lugares porque el número no fue significativo, pero lo siguen haciendo el seguimiento a pesar de que hayan reducido el número de infecciones. O sea, ¿cómo es que lo están haciendo? Bueno, gracias por las palabras. Con respecto a la colaboración con Brasil, Brasil tiene un registro, dos registros en realidad, uno de casos incidentes y otro de manejo después los unieron, pero bueno, tienen un registro de COVID en pacientes con enfermedades reumáticas. Ellos también colaboraron con COVID-19 Global Rheumatology Alliance y esto nos permitió juntar datos porque tenemos variables en común. El equipo que lo está haciendo es un equipo que depende de la Sociedad Brasilera de Reumatología y está Débora Calderón como investigadora colaborando con nosotros. En su momento, bueno, era el presidente de la filial, de la sociedad, Ricardo Xavier, y bueno, él también trabajó mucho con nosotros como para armar este proyecto. Como les decía, nosotros lo que intentamos es, y un poco lo que decía Sandra recién, ¿no? Tratar de tener datos locales y ver cómo las diferentes o las diferencias que tenemos nosotros con respecto a otros países pueden o no afectar a nuestros pacientes. En el primer trabajo que hicimos nos dio vimos un franco aumento de la mortalidad en México. Y ahora cuando estamos analizando diferentes marcadores socioeconómicos, estamos dando cuenta que eso realmente es lo que pone a nuestros pacientes en riesgo. Y eso creo que excede a lo que pasó con COVID, ¿no? Porque COVID generó un revuelo tan grande que nos hizo estudiar cosas que ya sabíamos o cosas que suponíamos y ahora lo tenemos en datos. Entonces, estas cosas como el desempleo, la desigualdad socioeconómica, son factores que no solamente están relacionados con COVID, sino con todas las infecciones. Entonces creo que COVID fue una excusa que agradezco que haya aparecido para volver a poner sobre la mesa todos estos datos. Pero bueno, creo que me fui por las ramas de la pregunta. Y con respecto al seguimiento, que era la otra pregunta, nosotros ya no reclutamos pacientes nuevos, es decir, que desde finales del 22 ya no incluimos pacientes nuevos. Sí hicimos el seguimiento de algunos que quedaban y es lo último que nos queda, pero ya no estamos incluyendo pacientes nuevos. Obrigada pelas respostas. Muchas gracias por la respuesta. Y en la práctica, el tratamiento que le hicieron a los pacientes fue más de control de la enfermedad de base, porque la gran cuestión es identificar el COVID prolongado y luego ver cuál es el tratamiento
o sea, a veces es difícil caracterizar la enfermedad, a veces más todavía cuando hay varios síndromes dentro de un paciente. En la práctica controlaron eh, la enfermedad que estaba subyacente, ¿o cómo fue que hicieron? En realidad acá hay dos temas importantes. El punto número uno es que estos síntomas relacionados con el COVID prolongado son muy parecidos a los síntomas que tienen nuestros pacientes. Dolores articulares, disnea, fatiga, que pueden ser relacionados con un brote de la enfermedad. Sobre todo en la población que nosotros que vemos con mayor frecuencia, que es la artritis reumatoidea, pero bueno, en general la mayoría de las patologías inmunomediadas pueden tener mioartralgias o artritis relacionadas, ¿no? O compromiso pulmonar. Y eso creo que es, y esto hablo un poco fuera del registro porque esto no lo tenemos registrado, creo que es la gran tarea de los médicos reumatólogos poder determinar si esto es o no parte de su enfermedad, de la enfermedad de base, ¿no? Creo que contamos con herramientas de laboratorio, quizás para ayudarnos. En general, los pacientes con COVID prolongado no pican las reactantes de fase aguda. Cuando uno interroga, también estar bien atentos a si esto se relaciona o no con alguna infección. Vale para COVID, vale para todas, porque también hoy en día quizás nosotros acá casi ni se testea, salvo que el paciente esté grave. Entonces siempre, digamos, como esto otra vez, ¿no? La enseñanza del COVID, preguntar si antes de este cuadro o que considera quizás un empeoramiento de su enfermedad tuvo o no alguna infección, o si hay síntomas acompañantes. En general, un paciente con artritis no tendría por qué tener anosmia o disgeusia. Entonces son todos datos que ayudan a discriminar entre un cuadro y el otro. No es fácil, a veces no lo sabemos y viene acompañado de un ajuste de la medicación. Estos pacientes en general a veces uno le da un poquito de corticoide por unos días para ver si mejora, considerando si realmente uno considera que es un brote de la enfermedad. Así que bueno, ese es un punto a tener en cuenta, la similitud de los síntomas y bueno, ahí está la muñeca, digamos, del médico en ir viendo una cosa y la otra. Y por otro lado, el tema de los tratamientos, una vez que pasó la situación aguda, creo que y más ahora habiendo salido de la pandemia y con una situación de vacunación amplia, yo no creo que ya tengamos que tener miedo al uso de corticoides o rituximab, que son drogas que al principio, en este momento, cuando se vio que estas drogas estaban relacionadas con peor pronóstico, uno tenía cierta reserva a utilizarlas, ¿sí? Sobre todo dosis de corticoides elevadas o pulsos o, bueno, el rituximab ni hablar. Sí, tener en cuenta que el rituximab afecta la eficacia de las vacunas, así que bueno, eso es siempre el riesgo-beneficio, pero bueno, creo que ya habiendo pasado, no se fue, digamos, sigue estando, pero habiendo pasado el peor momento, ya no creo que habría que tener reservas, siempre y cuando la medicación esté indicada. Obrigada. Obrigada, Carolina, pela Muchas gracias, Carolina, por tu explicación. Perfecto, Carolina, muy claro, sí, realmente. Sí, yo también me preguntaba un poquito desde el punto de vista terapéutico, obviamente que uno de los primeros escalones es determinar si esto es brote o si esto es actividad versus long COVID. Y efectivamente el long COVID no da reactantes altos, las artralgias no tienen por qué ser inflamatorias, en fin, las lesiones cutáneas pueden ser distintas, en fin. Eso obviamente que es un poco diferente. Además, en la serie de ustedes lo que predominaba la disnea y la fatiga. Fatiga sí que a veces acompaña el empuje y la actividad de las enfermedades, pero la disnea no necesariamente, a menos que haya un respiratorio claramente asociado. Seguramente, además, para establecer que el paciente tiene post-COVID, en el caso de las inflamatorias, de las enfermedades inflamatorias, eh, eh, obviamente que se habrá estudiado bien el pulmón y se habrá terminado resolviendo
no es por la enfermedad inflamatoria, sino que es por... Entonces, el tratamiento ustedes seguramente lo centraron de la fatiga, de la disnea, de dolores musculares, etcétera, lo habrán centrado en parecido al tratamiento de la fibromialgia, la rehabilitación, la actividad física, la duloxetina, la pregabalina, y bastante psicoterapia seguramente también, actividad física regular, moderada, controlada, ¿no? Me imagino que habrá sido así, supongo, ¿no? Sí, creo que destacar dos puntos. Uno, el tema del compromiso pulmonar. Hay muchos pacientes que tenían compromiso pulmonar previo y Claro. luego de la infección se reagudizó o progresó la enfermedad pulmonar intersticial. Y eso sí, estar atentos en esos pacientes y con el tratamiento que requiera, ¿sí? Desde lo que es no farmacológico, con lo que es la rehabilitación pulmonar, la rehabilitación respiratoria y también el tratamiento farmacológico. Con respecto a esto, a la fibromialgia, sí, toda la batería que ya tenemos para para lo que ya conocemos la fibromialgia, desde lo que es los analgésicos utilizados desde pregabalina, gabapentin, tratamientos, ¿cómo se dice? Para el dolor Antidepresivo, sí, para el neuropático, umbral del dolor, para el antidepresivos, umbral del dolor, sí, mejor ahora. exacto, terapia. Sí, terapia, alguna actividad física regular que el paciente tolere, etcétera, ¿no? Claramente, sí, sí. Perfecto, ¿no? Me pareció clarísimo eso. Y algo físico respiratorio, ¿sabés si se hizo? ¿Rehabilitación respiratoria? Eso, No tenemos eso para la disnea, registrado concretamente, ¿no? en el Registrado, claro. registro, sí. Sí hay algunos que, digamos, había un espacio para describir la evolución. Algunos sí han demostrado que frente a esta situación, en un pulmón que ya estaba dañado, la infección o el compromiso pulmonar asociado a la infección por SARS-CoV-2 requirió por un periodo el uso de oxigenoterapia o incluso Claro. domiciliaria, pero bueno, Sí, también sí, el no, pulmón previamente afectado, ¿no? sí, 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 obviamente, claramente. Sí, nosotros en la parte de disnea, pero en general, no para los pacientes con enfermedades reumatológicas o autoinmunes, enfatizamos mucho en la rehabilitación respiratoria que dio buenos resultados. De hecho, hicimos alguna teleclínica de eso con colegas fisioterapeutas y fisiatras del ámbito de la rehabilitación y comentaron experiencias interesantes, ¿no? ¿Verdad? Eso es una cosa que la disnea, la fatiga, la debilidad muscular son síntomas que se superponen y que si no se va quebrando ese círculo vicioso, es difícil de que el paciente mejore desde el punto de vista sintomático. Pero me pareció muy interesante todo. Si te parece bien, Carolina, abrimos un poco al panel de gente que está conectada. Hay colegas de distintos países. Si alguno quiere hacer alguna pregunta complementaria, o si alguno de los coordinadores de ECO o demás quiere hacer alguna pregunta complementaria, o cualquiera, obviamente. Yo no hemos recibido preguntas por el panel escrito y yo no registré ninguna, por lo menos, complementaria. Este, María Pía, no sé, alguien de Fiocruz. No, Lo yo que pasa es que la presentación fue tan excelente y tan clara sí. que no dio lugar para muchas preguntas complementarias. Esa es la realidad, ¿no? E nosotros también ya terminamos por ver. A gente também Perdón, acabou María Pía. perguntando. A gente acabou. Nosotros terminamos preguntando todo también. Entonces no dejó preguntas para las demás personas, pero si no se animan a levantar la mano, pueden preguntar por el chat. No sé si el Desde doctor luego. Henry Cohen quisiera decir algo también. Bueno, Si no, yo te pregunto a vos como también reumatólogo. Ahora me dieron micrófono. Sí. No, yo la verdad que más que admirar la excelencia de la presentación y de los comentarios, no puedo. Yo desde mi punto de gastroenterólogo no tendría nada para agregar, pero sí agradecer enormemente a Carolina, que creo que te vamos a molestar más seguido. Bueno, no hay problema, gracias.
Es que el azar tiene un registro, tiene muchos registros realmente, y es una sociedad donde hay mucha cultura de colaboración y realmente tienen una experiencia muy interesante desde este punto de vista. Caro, me ibas a hacer alguna pregunta. Sí, en realidad también poner sobre la mesa el caso contrario, ¿no? La cantidad de pacientes que nos derivan con fatiga, mioartralgias, un fan volado, y está al revés también, ¿no? Esa otra Bueno, situación. bueno, totalmente, sí, porque además hay algunas publicaciones ya que muestran que el COVID sacudió un poco la inmunidad, digámoslo de una manera muy pragmática, Sí, y sí. que ha despertado algunas enfermedades autoinmunes. Eso será motivo de otra charla seguramente, posiblemente lo podamos hacer a raíz de algún caso clínico, porque ese es un tema bien interesante. Pero y después, por supuesto, que hay de todo, ¿no? Hay una ensalada grande de síntomas que no tienen enfermedad autoinmune y que tendrán algún FAN en Argentina es el factor antinuclear, acá le decimos ANA, anticuerpos antinucleares, pero con algún fan positivo de esos que si le hacemos a la gente encontramos. Recordemos que dependiendo del punto de corte que se determine en el laboratorio, porcentaje de población sana que es portadora de anticuerpos antinucleares o factor antinuclear. O sea que sí, eso se ve mucho, y está el fantasma, digamos, del COVID subyaciendo, porque bueno, esto habrá sido despertado por el COVID o esto no es nada y habrá sido una gran coexistencia. Eso, por supuesto, que se ve mucho, sí, está permanentemente vigente. Pero sí es cierto que hay un despertar de la inmunidad que provocó el COVID en algunos casos, que hay que tener en cuenta y que posiblemente sea objeto de otra teleclínica, porque es como la inmunidad que vino después de la infección por SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 movió la coagulación, movió la inmunidad, o sea que efectivamente hay que tenerlo en cuenta, sin duda, sí, claro. Ese es el punto que se nos Es, viene ahora. claro, exactamente, Jay. exactamente. Ahora están recomendando reinmunizar ustedes, Carolina. Acá la indicación es, toda la población tiene que tener el esquema inicial. Nosotros tenemos todos esquemas de 2 dosis, así que el esquema inicial de 2 dosis y un refuerzo. Y después, de acuerdo al riesgo, los refuerzos son anuales o semestrales en el caso de los pacientes de alto riesgo, incluyendo a los pacientes con enfermedades inmunomediadas. Ellos deben recibir una dosis adicional cada 6 meses. Eh, Ok. Actualmente nosotros tenemos la que es la bivalente, la que es variante original y Omicron, así que esa es la que se está utilizando ahora. Buenísimo, buenísimo. Sí, acá es parecido el esquema. No se ha recomendado todavía semestral, pero se ha recomendado de momento reinmunizar este año para SARS-CoV-2. Pero es verdad que mucha población, el esquema inicial no fue de 2 dosis, el esquema inicial fue un poquito más intenso acá en Uruguay, entonces la mayoría de estos pacientes tienen por lo menos 3 o 4 dosis, o sea que tienen una inmunización basal bastante interesante. Sí, la verdad es que Así no que hay ningún... excelente, realmente. No, iba a decir que no hay ningún No, decilo, trabajo decilo, que Carolina. diga con No, cada claro. cuánto hay que ¿Cuántas dosis para hacerlo. nuestros pacientes? Obvio. Es basado en Claro, opinión de obviamente. expertos, nada más. No, y además en este grupo de pacientes hay algunos que tienen mayor compromiso a la inmunidad. Pongámosle, el que recibe rituximab, como vos dijiste un poco al pasar, ese paciente tiene menos inmunoglobulinas y sobre todo si lo recibe regularmente, ese paciente queda con menos inmunoglobulinas, tiene una menor respuesta a las vacunas, una menor respuesta a la vacuna de COVID y la respuesta a la vacuna de Neumo Bien. y a otras. Claro, respecto al que recibe metotrexate 15 miligramos por semana. Ese paciente es hidroxicloroquina que claramente no compromete la inmunidad. Por lo tanto, es variable todo esto, ¿no? O sea, uno dice los pacientes con enfermedades inmunomediadas, pero hay de todo ahí en esa bolsa. Algunos que tienen la inmunidad más golpeada y otros que tienen una inmunidad menos golpeada y por lo tanto menos vulnerables a infecciones, sobre todo a infecciones graves. Pero bueno, en cualquier caso es difícil obviamente hacer una clasificación de subgrupos y está bien recomendaciones generales, lógicamente. Bien, ¿no? Y es No, no, no. que es muy difícil también juntar la cantidad digamos,
de pacientes para poder analizar incluso por subgrupos de pacientes de acuerdo a tipos de manifestaciones, tipos de tratamientos. Nosotros lo hicimos con artritis reumatoidea, la más fácil de juntar para nosotros, pero también cuando nos Sí, encontramos con la cantidad de tratamientos posibles que podía tener esta población, encontrar diferencias fue difícil, pero algo que es rotundo es esto que vos decís. El rituximab no responde. Sí tiene respuesta claramente. T, que eso, bueno, algo ayuda, pero bueno, respuesta humoral, cero. Entonces, bueno, Claro, tratar de obvio. vacunarlos, Respuesta humoral muy pobre. exacto. Sí, sí, no, Tratar de la vacunarlos vacuna lejos de la... seguramente sirve porque, claro, exacto, la vacuna seguramente le sirve porque hay una inmunización que no es perceptible a través de lo que uno busca como anticuerpos contra SARS-CoV-2, uno busca respuesta a la vacuna, pero bueno, o sea, por debajo de lo que uno detecta, seguramente hay protección. Bueno, eso es un tema, por debajo del cutoff hay protección. Pero eso, bueno, es harina de otro costal y de otra charla que probablemente lo podamos abordar porque también es muy interesante. O sea que por lo menos nos quedamos con el tema de pendiente de la inmunidad despertada por infección, que es un tema bien interesante, además de lo que hoy abordamos. Yo creo que si no hay más preguntas y si no hay nadie anotado, que por acá no veo, quería volver a agradecerte porque la exposición fue excelente desde todo punto de vista y los datos son muy, muy interesantes, así que nos podemos ver en otras actividades, te volveremos a invitar. Bueno, y a todos los invito para nuestra próxima teleclínica, que es el 8 de abril, que realmente es y adolescencia y COVID prolongado, o sea, cambiamos de tema, nos vamos para los adolescentes y el COVID prolongado, y también les agradezco a todos que antes de desconectarse nos completen la encuesta, que es bien importante para nosotros tener una devolución y poder mejorar las cosas que hacemos. Agradece mais uma vez, Carolina, agradece a Agradecemos una vez más la participación de todos. Agradezco a Carolina, Sandra también por la participación y por la experiencia en Uruguay. Hasta la próxima. Muchas gracias. Agradecerle a todos, especialmente a Muchas nuestra gracias a invitada, todos. pero también a los coordinadores que hicieron muy buen trabajo. Y quiero solamente un detalle que es lo importante, la satisfacción que tuve esta mañana de ver dos clínicas ECO nuestras, de las 17 que tenemos en Uruguay, colaborando. Y la verdad que a veces también colaboran clínicas ECO que tenemos relación del exterior y eso es la esencia mismo de nuestra filosofía. Así que me quedo muy, muy contento este mediodía. Saludos a todos y hasta pronto. Así que un abrazo a todos y muchísimas gracias, Carolina, y a todo el equipo de la Sociedad Argentina de la Reumatología y de la Unidad de Investigación. Hacerles llegar, por favor, nuestro más caluroso saludo y felicitaciones por el trabajo que han realizado. Un abrazo a todos.